Bienvenido a Verso, un lugar donde aprendemos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo de todo el consejo de la palabra de Dios. Todos los días nos encontramos expuestos a una infinidad de voces que nos recuerdan que nos hace falta algo. Te hace falta espacio, te hace falta tranquilidad, te hace falta salud, te hace falta sabiduría. Pero el día de hoy vamos a aprender que hay dos voces específicamente a las que le tenemos que poner especial atención. Escucha con atención el siguiente mensaje. Estamos estudiando una serie de mensajes que está en el Evangelio de Marcos, y esta serie se titula Voces que transforman vidas. Voces que transforman vidas. Si tú eres de los que toman notas, la serie de mensajes se llama Voces que transforman vidas, y tiene que ver precisamente porque en el Evangelio de Marcos varias veces se menciona esta palabra, voces, especialmente en el primer capítulo. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de esta voz que clama en el desierto: preparad camino para el Señor, y era de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de este tema de las voces que transforman vidas, pero antes de eso me gustaría compartir con ustedes una historia que me llamó mucho la atención. Yo no sé si ustedes conocen a este personaje que tenemos en la pantalla, ahorita lo vamos a tener por ahí. Este personaje es un pintor que vivió allá por los años 1800. Es un pintor que es, a lo mejor no tan conocido por sus pinturas, probablemente sí, ¿verdad? Los que sepan de arte, pues saben qué pinturas hizo. Yo, la verdad, no tengo idea qué pinturas hizo, pero al verlo, lo reconozco, porque esta persona, en los retratos que salen de él, siempre tiene una bandita en su cabeza y se tapa aquí la oreja. Ahorita lo vamos a ver. Si ya sabe de quién estoy hablando, pues es un pintor que se llamaba Vincent Van Gogh. Es la foto que sigue. Ahí lo vamos a ver. Va a estar en su estudio justo en el momento en que sucedió esa tragedia. Déjenme platicarles que el 23 de diciembre de 1888, Vincent Van Gogh estaba con su compañero artista Paul Gauguin, o Gauguin, no sé cómo se pronuncia. Los dos eran artistas pintores y tuvieron una discusión muy fuerte en su estudio, ahí en su casa. Pelearon, gritaron, discutieron, y este artista, Vincent Van Gogh, pues salió de la casa, salió del lugar enojado y fue a un bar y fue a tomarse unas copas ahí en el bar. Y cuando regresó a su casa, sucedió esta tragedia. Él estaba ahí en su casa y se cortó su oreja izquierda. Parece ser que no se la cortó toda completamente, pero se cortó por lo menos una parte. Entonces, dice la historia que al siguiente día regresó este amigo de Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, y le encontró a Vincent Van Gogh tirado en su casa con el charco de sangre y inconsciente, y obviamente lo levantó y lo ayudó, ¿verdad? Y le llamó a la ambulancia, y entonces le dieron atención médica. Pero resulta que la razón por la cual Vincent Van Gogh hizo esto es porque era conocido que él escuchaba voces. Él escuchaba voces en su cabeza. Y aunque este tema es debatido, porque en ese tiempo todavía no existía un diagnóstico como los que conocemos hoy en día, él quiso dejar de escuchar esas voces en su cabeza y por eso se cortó su oreja. Es por eso que el título del mensaje del día de hoy se llama ¿Qué voz te impulsa? ¿Qué voz te impulsa? Y hablando de esto, de las voces que transforman vidas, pues todos nosotros, de una u otra manera, todo el tiempo estamos escuchando voces. A lo mejor no dentro de nuestra cabeza, a lo mejor sí, pero escuchamos voces de personas, de situaciones, de deseos, de expectativas, de comerciales en muchas partes, de comparaciones, y estamos escuchando todo el tiempo voces y mensajes que nos hablan y que nos dicen y que nos guían y que nos impulsan. Entonces, por eso el título es ¿Qué voz te impulsa? Y el título se complementa con los temas que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a ver dos respuestas que deberías conocer y abrazar. Dos respuestas a esta pregunta. Vamos a estar en Marcos capítulo 1, versículo 6 en adelante, y vamos a leer ahí, si ya lo tienen por ahí, Marcos 1, versículo 6 en adelante. Si todavía no lo tiene, por favor,
espere ahí porque uno de nuestros hermanos va a ponerse ahí a un lado de usted para ayudarle a leer la palabra. Recuerde que aquí lo más importante no es el mensaje, no es la música, no es el café, no es el ambiente con ventilador. Lo más importante en este lugar es la palabra del Señor. Entonces, por favor, todos vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer desde el 6 hasta el 8. Y dice así: Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Solamente esos dos versículos vamos a leer hasta el momento. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Una de las cosas que yo le mencionaba a mi esposa cuando estaba preparando estos mensajes es que para mí es difícil estudiar estos pasajes porque son muy conocidos. Todos nosotros hemos escuchado de este señor Juan el Bautista que estaba vestido de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre, y siempre pensamos, pues, qué curiosa persona, ¿no? Qué excéntrico. ¿Por qué? ¿Por qué se vestía con pelo de camello? ¿Por qué comía langostas? ¿A poco no había buenos restaurantes en Jerusalén? ¿O no había tiendas de ropa? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero la razón por la que Juan el Bautista vestía de esta manera es súper importante, y a veces la pasamos por alto. A veces nada más decimos: era un señor excéntrico, medio raro, ¿verdad? Que estaba en el desierto bautizando. Pero esta vestimenta es clave en lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñame por favor a Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento, y como ya hemos visto, todavía ni siquiera empezamos a leer Marcos y ya nos regresamos otra vez al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes está obviamente después de Primera de Reyes, pero antes de Crónicas. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2 y después nos vamos a brincar hasta el 5. ¿Sale? Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Dice: Y Ocosías, que era un rey, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Este rey Ocosías era un rey que era parte del pueblo elegido de Dios, pero se cayó por la ventana. Quién sabe qué estaba haciendo. Se cayó por la ventana y quedó lastimado, quedó enfermo. No nos menciona qué es lo que pasó aquí. A lo mejor se habrá quebrado algunas costillas o algo así, porque preguntan si él va a sanar de esta enfermedad, ¿verdad? Él estaba en riesgo de muerte, y él manda a estos mensajeros que le pregunten a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Este Baal-Zebub es el nombre que más adelante en el Nuevo Testamento se conoce como Belzebú o Satanás. Entonces era un dios conocido para el pueblo antiguo de Israel. Era un dios pagano, ¿verdad? Y tenía este nombre Baal-Zebub. Entonces el rey manda a preguntarle a Baal-Zebub en vez de preguntarle al Dios de Israel. Y fíjate lo que pasa en el versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Versículo 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Era Juan el Bautista? No, porque Juan el Bautista todavía no había nacido en ese entonces. Esto fue cientos de años antes. Dice: entonces él dijo: es Elías Tisbita. Elías es el mayor profeta para los judíos. Para los judíos está el mayor libertador, que sería Moisés, el que lo sacó de la tierra de Egipto, pero después de ahí está el mayor profeta,
profeta era Elías, y de hecho, ahorita vamos a ver más adelante, que Elías era un profeta que ellos esperaban con ansias. De hecho, hasta el día de hoy, si ustedes le preguntan a un judío quién es Elías, él les va a decir, Elías es el profeta que estamos esperando. Y de hecho, ellos cuando practican la Santa Cena, que nosotros hacemos un panecito y un vasito, ¿verdad? Pero la Santa Cena es realmente toda una ceremonia que incluye varios platillos, varias copas, varios elementos. Y una de las cosas que los judíos hacen durante la Santa Cena es que dejan una silla vacía. Entonces toda la familia se reúne alrededor de la mesa, pero una de las sillas de la mesa está vacía. Y esto representa que ellos están esperando que Elías regrese y que se siente en ese lugar. Entonces, este rey reconoció que Elías era Elías por cómo estaba vestido. Fíjense, Elías estaba vestido con piel, con vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, exactamente igual que como lo vemos acá en Juan, en Marcos capítulo 1 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Entonces, ahí vemos una foto que se dejaron tomar nuestros amigos Juan el Bautista y Elías, y si nosotros viéramos, ¿verdad?, realmente a Juan, entenderíamos que él estaba haciendo una representación visible de un profeta del Antiguo Testamento. Y no solo eso, fíjense, no pierdan su dedo de ahí de Segunda de Reyes. Si ya lo perdieron, vuelvan a buscar, yo ya lo perdí. Segunda de Reyes capítulo 1, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 6. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 6. Y aquí narra la historia de qué le pasó a este profeta Elías. Fíjate, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 6. Y Elías le dijo, estaba hablando con un discípulo que Elías tenía, que se llamaba Eliseo, y dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, o sea, Elías y Eliseo, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Recuerden este lugar importante, junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Todo esto que estamos leyendo es clave para interpretar lo que vamos a ver acá en Marcos. Pongan atención, estaba Elías, Eliseo, y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha mandado que vaya al Jordán. Y Eliseo le dijo, no te voy a dejar, voy contigo. Y entonces fueron juntos, y Elías tomó su manto, su ropa, lo dobló, y con él golpeó las aguas del río Jordán, y las aguas, dice que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. ¿Qué imagen nos recuerda esto? La imagen del Éxodo, donde Moisés con su vara abrió el mar. Pero también nos recuerda la imagen de Josué. Después de que Moisés murió, Josué fue su sucesor y llegaron a la tierra prometida y justo estaban en el río Jordán, y Josué pasó con el arca y con los sacerdotes y el río se abrió. Y ahora, esto es después de Josué. Elías es después de Josué, y con su manto abre el río Jordán. Ahora, fíjate lo que dice versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo en un torbellino. Este fue un milagro sorprendente de parte de Dios. Y entonces Elías, pues todo el mundo creyó, pensó, sabe que Elías no murió, no gustó de la muerte. Elías fue arrebatado directamente al cielo sin morir. Entonces, los judíos creían que este Elías era un profeta especial. De hecho, en Malaquías, no lo busquen, en Malaquías capítulo 4, hay una profecía que habla acerca de Elías. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía Dios la dijo antes de que viniera Cristo, antes de que hubiera ese tiempo de silencio total de 400 años. Dios dijo, yo voy a enviar a Elías antes de yo venir. Eso es lo que dijo Dios. Entonces,
Para el pueblo de Israel, Elías era un profeta importante, era una persona que ellos estaban esperando en los tiempos de Jesús. Y ellos querían ver primero a Elías antes que a Jesús, porque la profecía es lo que decía: envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Ahora fíjate, sucede algo muy interesante. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13. Y todos conocemos también esta historia. Es la historia en la que Zacarías, un sacerdote en los tiempos de Jesús, bueno, antes de que naciera Jesús, pero más o menos en ese tiempo, entró al templo y en una esquina del templo vio a un ángel. El ángel se le apareció y le dio unas noticias a este sacerdote Zacarías. Zacarías no le creyó, se quedó mudo, ¿recuerdan esa historia? Y entonces se quedó mudo hasta que nació su hijo. Pero fíjate lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le profetizó a Zacarías, el papá de Juan, que su hijo iba a preparar el camino y que vendría con el poder y el espíritu de Elías. Entonces, cuando vemos a Juan el Bautista en el desierto, bautizando en el río Jordán, vestido de pelo de camello con un cinturón, lo más natural es que dijéramos: este es el profeta Elías que se dijo que iba a venir, ¿verdad? Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 11. Jesús mismo habló de él en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, en el Antiguo Testamento nunca vemos mencionado a un tal Juan. Se estaba refiriendo a Elías. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús mismo declaró que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Ahora, quiero hacer una aclaración importante aquí. Sabemos que Elías fue arrebatado al cielo, pero Juan el Bautista nació como bebé y creció. Entonces, es importante que entendamos que Juan el Bautista no era la reencarnación de Elías. Esto es muy importante porque podemos llegar a pensar eso: entonces existe la reencarnación y Juan vino en otro cuerpo. No está diciendo esto. Está diciendo que Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías. Es decir, es otra persona, pero haciendo el mismo papel, con el mismo poder, con el mismo espíritu, con la misma convicción que Elías. Pero ahora, y aquí viene lo más sorprendente de todo. Acompáñenme Juan capítulo 1, Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ellos tenían una idea de quién era Juan. Lo veían vestido de piel de camello, con un cinto de cuero. Lo veían anunciando el arrepentimiento
el acérquense a Dios. Lo veían en el río Jordán bautizando y le preguntan, ¿y tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que eso no hay duda. Pero dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Ah, chis. ¿Cómo? Espérate. Pero entonces, ¿por qué estás vestido así? ¿Y por qué estás haciendo el trabajo de Elías? ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué Juan dijo que no era Elías? Bueno, obviamente no era Elías, era Juan, sabemos eso, esto es importante, lo acabamos de aclarar, no era la reencarnación de Elías, entonces le preguntaron, ¿eres Elías? Pues no, no soy Juan, ¿verdad? Ni siquiera me llamo igual. Pero la principal razón por la que él negó ser el Elías esperado es porque los judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando a un personaje, estaba esperando a una persona importante. Como les digo, hasta el día de hoy ponen una silla esperando a esa persona importante y quieren verlo, quieren saber, están buscando a una celebridad que viene antes del Mesías. Entonces Juan dice, no soy Elías, ¿eres el profeta? No, no soy nadie, no importa quién soy, lo que importa es lo que vengo diciendo. Soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y esto es muy bueno, porque Juan nos puso ejemplo a todos nosotros de que nosotros no somos nada, no importa quién somos, no importa cuánto sabemos, no importa qué experiencia tenemos, no importa los logros que hemos tenido, no importa, lo que importa es el mensaje que llevamos a la gente y ese mensaje es Cristo. Eso es lo importante, por eso regresamos otra vez a Marcos capítulo 1. Por eso Juan dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Está dando 3 razones para decir, yo no importo, soy Juan el Bautista, sí, soy el profeta prometido con el espíritu de Elías, pero no importa eso, lo que importa es Cristo. Viene uno más poderoso que yo no soy digno ni de atar la cuerda de sus zapatos. Y esto es muy importante porque en ese tiempo se acostumbraba, era normal tener esclavos, era una especie de acuerdo comercial. Había personas que se esclavizaban voluntariamente para poder tener dinero y poder mantener a su familia. Entonces, una de las cosas es que los esclavos tenían que hacer lo que les decía el amo todo el tiempo. Vete para allá, se iba para allá. Ven para acá, se venía para acá. Haz este trabajo, lo hacía. Pero había una cosa que el esclavo no podía hacer, y era desatarle los zapatos a su amo. Eso era una especie de humillación, era demasiado bajo. Entonces esa era la ley para los esclavos. No podían, el amo no le podía decir, quítame los zapatos porque estoy cansado. Eso era demasiado bajo. Y aquí Juan está diciendo, aún que Jesús me dijera, quítame los zapatos, desátame los cordones porque estoy cansado, no soy digno de hacerlo. Soy más bajo que un esclavo. Soy peor que eso, no valgo nada. Y fíjate, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero esto nos lleva a la primera respuesta a la pregunta, ¿qué voz te impulsa? ¿Qué voz te impulsa? La primera respuesta debería ser la voz de la Escritura, la voz de la palabra. Esto es lo que debería impulsarnos, movernos, hacernos decidir, hacernos sentir, hacernos pensar. Todo lo que vayamos a hacer, pensar y decir debería estar basado por la palabra del Señor. Sí, hay muy buenos predicadores.
Sí, hay muy buenas iglesias. Sí, hay muy buenos libros. Hay muy buenos videos en internet. Hay buenos amigos. Hay personas que dan muy buenos consejos. Pero la palabra de Dios es lo que debe movernos, impulsarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje estamos recibiendo? Estamos recibiendo mensajes que impulsan nuestros sueños, mensajes que alientan a nuestro corazón, mensajes que nos hacen pensar en las necesidades más urgentes. Estamos creyendo en el mensaje que nos da nuestra propia experiencia personal o nuestra propia razón. Dice la palabra de Dios, no te confíes en tu propia prudencia. Necesitamos conocer y seguir y ser impulsados por un mensaje que apunta a Cristo. Y hermanos, les voy a decir algo con toda honestidad. La predicación de los domingos no es suficiente. La predicación de cada domingo no es suficiente para vivir la vida cristiana. Si tú crees que venir a la iglesia los domingos es estar bien con Dios, sí, es estar bien con Dios un ratito de 7 días. El mensaje que nos debe impulsar es el mensaje que vemos todos los días en la intimidad de nuestra casa. Decía un pastor que se llamaba John Wesley, decía, la predicación pública es buena, pero la lectura privada y la meditación son esenciales para el crecimiento personal. Otro teólogo, Soren Kierkegaard, decía, la Biblia no se entiende solo en la iglesia, sino en la quietud de la oración y la meditación privada. Entonces, ¿qué nos impulsa? La voz de la Escritura, pero no la que vemos los domingos. Eso es bueno. Pero el día de mañana, ¿qué te va a impulsar? ¿La rutina? ¿El estrés? ¿La necesidad? ¿Lo que es urgente? ¿Tus deseos? ¿Tu razón? No, el día de mañana vuelves a agarrar la Biblia y vuelves a pedir sabiduría de lo alto. Dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Ahora sí, regresando a lo que dijo Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Bueno, algunos cristianos que creyeron en Cristo fueron bautizados en una alberca, en un río, en un bautisterio, en una tina. Pero hay otros que todavía no han sido bautizados de esa manera. Pero la pregunta no es, ¿has sido bautizado en agua? Sino, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo se sabe eso? Vamos a Hechos capítulo 19. Hechos 19, versículo 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos creyentes habían escuchado el mensaje de Juan, arrepiéntense y bautícense, porque después de mí viene alguien que los va a bautizar en el Espíritu Santo, pero estas personas no sabían de qué estaba hablando. Entonces Pablo vino y les dijo, es que Juan estaba hablando de Jesús, o sea, sí creyeron en el profeta que habría de venir, pero ese profeta ya vino, y es Jesús, es Jesús, pues queremos creer en Jesús. Entonces en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo, y dice ahí que hablaron en lenguas y profetizaban. Ahora esto es muy interesante, porque algunas denominaciones dicen que necesitas hablar en lenguas y profetizar para tener el bautismo del Espíritu Santo.
Y muchas personas he conocido que dicen, es que yo todavía no recibo el bautismo del Espíritu Santo, porque no he hablado en lenguas. Pero lo que pasa es que en esta situación específica, el Espíritu Santo vino y entregó estos talentos, estos dones a estas personas por la situación en la que estaba. El Evangelio se estaba esparciendo por todo el mundo y era necesario que más y más personas hablaran diferentes idiomas para predicar el Evangelio en todo el mundo, lo mismo que sucedió el día de Pentecostés. Pero hoy en día, aunque todavía es necesario que más y más creyentes hablen diferentes idiomas para predicar el Evangelio en otros lados, ahora el Espíritu Santo también da otros dones, que no son los dones de lenguas ni de profecía. Don de sabiduría, don de discernimiento, don de misericordia, don de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber? ¿Has hablado en lenguas? No importa. Lo que importa es si tienes un don espiritual. Eso es lo que importa. Si tú dices, yo la verdad no tengo ningún don espiritual, aguas. Porque eso significa que no has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Pues no eres cristiano. No conoces a Cristo. No eres hijo de Dios. Todos los hijos de Dios han recibido al Espíritu Santo y han sido bautizados en el Espíritu Santo, porque Juan dijo, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todo creyente tiene dones y talentos por el Espíritu Santo. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta. Tal vez tú te estás dando cuenta que a lo mejor no has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero no te preocupes. El día de hoy tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Así como estas personas no sabían de qué se trataba y Pablo les dijo, pues es que Juan estaba hablando del Mesías que había de venir y ese Mesías es Cristo. Él cumplió lo que Dios había dicho. Así tú el día de hoy puedes poner tu fe en Jesucristo. Y teniendo tu fe en el Señor Jesucristo, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, es decir, la salvación de Dios, ser perdonado por tus pecados, recibir un don que te va a ayudar a servir al Señor Jesucristo, a Dios, a la iglesia, y tener la promesa de la vida eterna. ¿Cómo puedes hacerlo? Solamente, como dice Juan, arrepiéntete de tus pecados para el perdón de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Si tú todavía no lo haces, te invito a que el día de hoy tomes esa decisión y recibas el don del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Resulta que vino en aquellos días Jesús a ser bautizado por Juan en el río Jordán. Esta historia también es sumamente conocida, ¿verdad? Todo el mundo la hemos visto en imágenes, hasta algunos a lo mejor tienen algún cuadro por ahí en su casa donde está Jesús siendo bautizado y dice que vio los cielos abiertos, vio cómo el Espíritu Santo descendía como paloma y vio una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús se bautizó? Si Juan estaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para el perdón de sus pecados, ¿por qué Jesús vino a bautizarse? Bueno, esto es bien importante. El bautismo en agua no te salva. El bautismo en agua no te lava de tus pecados. El bautismo en agua no te cambia nada. Algunas personas dicen, es que no me quiero bautizar todavía porque tengo que arreglar algunas cosas con Dios, es que no estoy bien. No, el bautismo no te va a hacer nada. Solamente es meterte al agua como si te metieras a una alberca. Pero es una representación pública de algo que ya sucedió en tu interior. Si tú crees que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día, entonces al momento de bautizarte tú estás diciendo, yo creo en esto y por eso lo represento en mi propio cuerpo. Entonces es una representación, pero ¿por qué Jesús se bautizó si él no era pecador?
si él no tenía que arrepentirse de nada? Bueno, hay tres razones, hay tres cosas por las cuales Jesús se bautizó. La primera es porque él se estaba identificando con el hombre. Jesús, siendo Dios, quería que todos supieran que él era un ser humano también, que era un hombre común y corriente como cualquier otro. De hecho, fíjate cómo lo dice. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. Nazaret, hermanos, era una ciudad despreciable, era como, ya lo he dicho otras veces, ahora voy a agarrar otra colonia, como granjas. Ya la voy a traer, ¿verdad? Contra los de Punta Oriente, pobrecitos. Era un lugar así como que, ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? Preguntaba, ¿verdad? Entonces Jesús, siendo ser humano, creció en Nazaret, en ese lugar, en esa ciudad, ¿verdad? Y vino a bautizarse en el río Jordán. Ahora, el río Jordán tampoco era el mejor río del mundo, aunque es muy famoso. También estaba el mar de Galilea, también estaba el templo de Jerusalén, donde había lugares para poder meterse en el agua, pero Juan bautizaba en el río Jordán. Entonces, esto era una representación de que Jesús era un hombre común y corriente, que quería identificarse con los seres humanos, que son pecadores, y quería ser bautizado como si fuera un pecador. No era un pecador, pero era una representación de que Jesús estaba identificando plenamente con el hombre. Ahora, la segunda razón es porque Dios se estaba identificando con Cristo. Fíjate lo que dice. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como una paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Dios mismo, que sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaba presente en ese lugar. Dios Hijo estaba bautizándose, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo, y una voz del cielo que era Dios Padre dijo: este es mi Hijo. Entonces Dios mismo estaba identificándose con Cristo. Ahora, esta palabra, fíjense, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Esta palabra abrirse es más que simplemente una cortina, o es más que simplemente algo que se abre lentamente, era rasgarse, violentamente. Y esta palabra es la misma palabra que se usa cuando Moisés pone su vara y abre el mar, se rasga el mar, se rompe, se abre totalmente. Es la misma palabra que usó Josué cuando abrió el mar rojo. Es la misma palabra que usa Elías cuando golpeó con su manto el agua y el río Jordán se rasgó. Entonces, en este momento no se rasgó el río Jordán, se rasgó el cielo. Todo lo que había pasado anteriormente eran imágenes de lo que iba a suceder. Cuando Moisés abrió el mar rojo, era el pueblo de Israel siendo liberado de la esclavitud. Cuando Josué abrió el río Jordán, era el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Y ahora cuando el cielo se abre, es Dios trayéndonos a una nueva realidad espiritual, trayendo el cielo a la tierra. Pero además de eso que sucedió es una oración que fue contestada en ese momento. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64 está en el Antiguo Testamento. Recuerda que Marcos es una segunda parte de Isaías, por así decirlo. Es el comentario o la explicación del libro de Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Esta es la oración de Isaías, diciéndole a Dios: Dios, rompe los cielos y desciende para que todas las naciones te conozcan. Y ahora acá en Marcos, dice Marcos que cuando se bautizó Jesús, esos cielos fueron rotos, desgarrados, y descendió el Espíritu Santo como paloma. Y ahora esto de que descendió como paloma también es increíblemente simbólico,
Porque el Espíritu Santo en otras ocasiones también ha sido identificado como paloma. Si tú recuerdas Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra "se movía sobre la faz de las aguas" es la imagen de un ave que vuela, que revolotea por encima de la superficie. Pero no solo eso, esto era Dios estableciendo la creación. Antes, en el principio, eran los cielos y la tierra, y era un caos, y ahí en ese caos estaba el Espíritu de Dios obrando para esta creación. Pero después, en el arca de Noé, si tú te acuerdas, después del diluvio, cuando dejó de llover, Noé sacó un cuervo, y el cuervo fue y regresó luego. Después sacó una paloma, y esta paloma fue y trajo una plantita de oliva, o de olivo, no sé cómo se diga. Mande. Una hoja de olivo. Gracias. Y después la volvió a aventar una paloma, y dice que la paloma ya no regresó. La paloma era el símbolo de que una nueva creación se estaba haciendo, de que ya había tierra, de que ya había pasado el juicio de Dios y empezaba esta nueva vida de Noé y su familia. Entonces ahora, cuando los cielos se abren y se rasgan y baja el Espíritu Santo, Marcos dice que bajó como una paloma. No era una paloma. Nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Un pajarito bajando aquí en el hombro de Jesús. No era un pajarito. Bajó como una paloma. Hemos hablado de estos lenguajes figurados de la Biblia. Era una especie de revoloteo, de aleteo, de a lo mejor una luz, un espíritu, yo no sé, pero la imagen es esta: bajó del cielo el Espíritu Santo, y después habla la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Regresemos por favor a Isaías 42, Isaías capítulo 42, y ya sé que los traigo de Isaías a Marcos, pero es que es increíble el simbolismo que tiene esta historia tan conocida, tan simple, que siempre hemos escuchado. Jesús se bautizó, Juan vestido de camello. Sí, pero es increíble. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí está hablando Jehová acerca de, dice ahí, si se fijan en el subtítulo, dice el siervo de Jehová. Es una profecía hablando del Mesías que viene, y dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este siervo en quien se complace Jehová es Cristo, y ahora está hablando audiblemente para todas las personas, diciendo: este del que yo hablé en Isaías es Jesucristo, el que está presente. Y número 3, razón por la cual Jesucristo se bautizó, es porque el creyente ahora se puede identificar con Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos identificándonos con Jesús. Este es el puente. Cristo se identificó con el hombre, Dios Padre, Dios Espíritu se identificó con el Hijo, y ahora nosotros los creyentes nos identificamos con esa verdad, con esa promesa. Dice 2 Corintios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo. Nosotros podemos identificarnos con Cristo en la reconciliación por medio del bautismo. Y eso es lo que nos lleva a nuestra segunda y última respuesta a la pregunta, ¿qué voz te impulsa? Y la respuesta debería ser la voz del Dios que te define. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, Él no solamente lo dijo por Jesús, sino que ahora todos nosotros que somos lavados con la sangre de Cristo, nos identificamos con Cristo, de modo que Dios dice de nosotros, de ti y de mí, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A los ojos de Dios somos santos, perfectos, justos, listos para presentarnos delante de Él como si no fuéramos pecadores. Y todo esto es gracias a Cristo. Entonces, tú no eres la consecuencia de tus errores. No eres la consecuencia de los errores de los demás. No eres la suma de tus defectos. No eres lo que tus inseguridades te obligan a ser. No eres el resultado de tus traumas de la infancia. No eres lo que los demás opinan que eres. Si eres hijo de Dios, eres amado. Si eres hijo de Dios, eres protegido. Si eres hijo de Dios, eres escogido. Si eres hijo de Dios, eres útil. Si eres hijo de Dios, eres capaz. Si eres hijo de Dios, eres lo que Dios dice que eres. Y es por eso que podemos levantarnos y creer en esta verdad y no escuchar las voces que están a nuestro alrededor o incluso dentro de nuestra cabeza que nos condenan. Tú eres lo que Dios dice que eres. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en la verdad de tu Escritura, Señor, que tú eres el Dios que desde el principio hasta el final tiene todo perfectamente planeado, incluso cada detalle como la vestidura de los profetas, cosa que ni siquiera hemos puesto a pensar. Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a identificarse con nosotros como seres humanos, pecadores, simples, sencillos, con debilidades y dolencias. Y gracias porque en Él podemos acercarnos a ti, libres de pecado, libres de juicio, libres de condenación. Señor, y gracias porque tú nos defines, tú decides qué somos en ti somos perdonados, en ti somos libres, en ti somos útiles y capaces, en ti somos amados, en ti somos escogidos, en ti tenemos un propósito. Señor, ayúdanos a abrazar estas verdades y llevarlas todos los días de nuestro corazón, Señor, sabiendo que dependemos de ti cada minuto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Pueden saludarse unos a otros.